Estoy con Charbel Naim, que es el hombre, Luis, el hombre que tiene contacto con Venezuela. Una breve reseña acá en la esquina de Luis María Campos y Raviñán y Dorrego. Está repleto de venezolanos. La mayoría vinieron con la remera de la selección, con la campera, con banderas. Una banda, por ejemplo, recién, que estaba sonando acá en la esquina. Los chicos que trabajan de repartidores, por ejemplo, pasan con las motos y hacen sonar realmente los motores de los colectivos que tocan bocina. Realmente una fiesta la que se estaba viviendo aquí. Estoy con Charbel entonces Naim, un hombre del comando de campaña de la oposición, insisto, tiene contacto directo con Venezuela. Ya los escucha, Luis, ¿eh? Gracias, hola Luis. Bueno, gracias por el espacio y gracias a ustedes por estar acá. Contanos un poco, ¿qué información tenés? Bueno, hoy básicamente lo que se está viviendo en Venezuela es lo que podemos ver acá. Un pueblo que ha desbordado las calles de esperanza. Todo lo que vimos en los últimos meses en las calles hoy se está traduciendo básicamente en el resultado que vamos a tener a través de la expresión ciudadana en las urnas. El resultado es contundente. Básicamente hoy todos estamos a la espera de que el gobierno reconozca justamente algo que ya es irreversible, y es que la inmensa mayoría de los venezolanos ha expresado una voluntad de cambio. Ahora, ¿qué pasa si no se reconoce el resultado o por el contrario sale el gobierno a anunciar que ganó, aunque todas las encuestas independientes dicen lo contrario o están diciendo lo contrario? Bueno, el resultado lo vamos a tener nosotros porque todos nuestros testigos están organizados y con un mandato claro, que es cuidar el voto de los ciudadanos y entregar las actas de todas las mesas de votación a la central del comando, y de ahí justamente se va a definir el resultado. Si el régimen de Nicolás Maduro decide desconocerlo, básicamente le queda únicamente el recurso de la fuerza para sostenerse en el poder. Y esto lamentablemente lo que haría es postergar algo que ya inició, y es que en Venezuela se viene un proceso de transición política. Dentro del mismo régimen también necesitan que exista un cambio político, porque hay sectores que todavía se quieren preservar como una opción o como una alternativa política dentro del país y no quieren ser arrastrados por Maduro a la decadencia política. Claro. Por ejemplo, hace un ratito Evo Morales hizo un posteo señalando una supuesta encuesta con la victoria de Maduro. ¿Esto puede preanunciar ese fraude que señalás? Bueno, los estudios de opinión más serios que se han realizado, justamente más bien lo que describían era una diferencia a favor de Edmundo González, sí, claro, en un escenario conservador de 30 puntos. Básicamente lo que hemos visto también en los sondeos boca de urna que se han hecho es que justamente se ratifican esos escenarios, y creemos que por los niveles de participación que se han dado en Venezuela el día de hoy, justamente todo va a estar en consonancia con lo que ya se venía viendo anteriormente, tanto en estudios de opinión como justamente también lo han venido expresando las calles. ¿Están preparados para episodios de violencia si no se acepta la derrota? ¿Cuál es? Yo estuve hablando con colegas venezolanos, incluso en Venezuela, diciendo que la oposición está preparada como para evitar las provocaciones y al mismo tiempo salir a defender firmemente los datos de un eventual triunfo. ¿Podés darnos algunos detalles de lo que tienen pensado, si es que efectivamente hay una estrategia para esto? Sí, efectivamente hay estrategias. La primera de ellas se basa justamente en la organización ciudadana. Hoy tenemos la estructura más importante de integridad electoral que se haya creado en los últimos años en nuestro país. El pueblo organizado defendiendo sus centros de votación y defendiendo el voto, y tenemos que informar que el día de hoy el proceso se desarrolló prácticamente en paz. Estamos viendo ahora justamente hechos irregulares por colectivos armados o por colectivos violentos armados justamente por el mismo gobierno para perturbar el día de hoy, que como dije se ha transcurrido con completa paz. Y hoy nosotros estamos también trabajando de forma muy articulada con la comunidad internacional, con los gobiernos aliados, justamente para elevar la presión contra el régimen de Nicolás Maduro, para que este proceso que inició este 28 de julio pueda llegar a buen puerto y se reconozca el resultado que hoy esperamos que los venezolanos hemos, digamos, expresado en urnas. Bueno, hablando justamente de los gobiernos internacionales, en la embajada donde estás vos, hay muchos representantes también de la política argentina. ¿Han tenido diálogo con los representantes argentinos justamente en estos esfuerzos que vos mencionás?
Sí, efectivamente, bueno, ya hemos tenido un acompañamiento muy importante de un grupo de parlamentarios, Sabrina Mellet, Maxi Ferraro, Carolina Lozada, Luis Espert. Bueno, estuvo presente también la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro Waldo Wolf, el ministro Luis Petri, con lo cual, digamos, hemos tenido un firme apoyo del gobierno argentino y creo que hoy hay una estrategia muy clara en el plano internacional que es justamente ofrecer incentivos necesarios al régimen de Nicolás Maduro para que pueda reconocer el resultado, entendiendo que estamos entrando en un proceso de transición política. Vos sabés que hay una serie de tweets de Milei, desde que volvió de Francia, que están, yo te diría, en un 50% por lo menos se refieren al régimen de Venezuela, a las elecciones, a María Corina Machado, y yo supongo, Carlos Rucauf, que, perdón, a Inés, perdón que bueno, díganle por favor que la volvemos a molestar en cualquier otro momento, que ya disponga de su tiempo, por favor, que está cerrando, ¿no? En el diario, en La Nación, en la redacción. Vuelvo. Pero al mismo tiempo, yo creo que hay una comunidad internacional que está muy atenta a lo que pueda pasar y que eso de alguna manera, no sé si lo maniata, pero le pone límites a Nicolás Maduro. Ahora sí, ¿no, Carlos? Bueno, por primera vez aparece un presidente de un país grande sudamericano como es Javier Milei, que se pone firmemente a pedir la transparencia del comicio, que es lo único necesario. Porque en realidad esta dictadura de Maduro y Cabello se mantiene del tiempo porque han podido hacer todos los fraudes que uno se le puede ocurrir y se necesitaba alguna voz fuerte de un país importante de Sudamérica, ha sido Milei desde Argentina. Hasta tal punto la situación se ha complicado que viejos socios de Maduro y de Cabello como Lula y Petro han empezado a cuidarse en salud y han empezado a decir hay que reconocer y no hay que ponerse nerviosos, pone nervioso que se hable de violencia. Le contestó Maduro a Lula, su viejo aliado, que se tome un tecito si le parece estar nervioso por un baño de sangre. ¿Cómo no va a estar nervioso alguien porque el presidente de un país amenaza con un baño de sangre si pierde? Claro. Entonces, la situación internacional además tiene una complejidad extra que vale la pena analizar, que es las elecciones en los Estados Unidos. ¿Podemos volver a poner la cifra? Tema. Sí, podemos volver a poner las cifras de las encuestas, o una de las encuestas independientes que dan muy por encima, creo que son bocadurnas, ¿no? Que dan muy por encima a la oposición del presidente Nicolás Maduro. Pongamos esa cifra, porque son las únicas cifras que tenemos en este momento, Matías, y las únicas cifras que me parece que se están dando a conocer en algunos otros portales en el mundo. Fíjense, Edmundo González, el 65% de los votos, Nicolás Maduro el 31%, hay mucha diferencia ahí, ¿no? Sí. Y todos los demás con el 1%. A ver... ¿Te cuento quién es Edmundo González? Sí. Sí, dale, rápidamente, por favor. Edmundo González fue embajador de Venezuela en la Argentina. Y lo sacó Chávez para poder hacer negocios sucios con la Argentina. La época de PDVSA, entre otros. A ver, no quiero dejar de consultar a Charabel Nang. ¿Qué van a hacer a partir de ahora? ¿Cuáles son las postas de trabajo que se propusieron a partir de ahora desde las embajadas y en la propia Venezuela, Charbel? Bueno, ahora el operativo que está en marcha es el del cuidado al voto. Básicamente el llamado es acompañar los centros de votación y acompañar a los testigos hasta que se pueda iniciar el proceso de escrutinio. Hay que denunciar también que los testigos acreditados ante el CNE por el comando de campaña de Edmundo González, el comando de campaña con Venezuela, no se les ha permitido el ingreso al CNE, a la ciudadana Delsa Solorzano y a Juan Carlos Caldera, con lo cual, digamos, lo que se está desarrollando hoy en Venezuela, justamente en estas horas, tiene que ver con la etapa crucial de este proceso, que es el cuidado al voto. Y en las embajadas justamente estamos haciendo lo mismo, estamos esperando, No, que no puedan ingresar desde la oposición a esos centros. ¿Qué significa? O sea, más allá de la censura, ¿significa que puede estar tramando un nuevo fraude?
Bueno, frente a un régimen como el de Nicolás Maduro, cualquier escenario es posible. Recordemos que ningún dictador quiere dejar el poder, pero acá lo importante es lo que decía inicialmente. Se ha construido un aparato de integridad electoral que no ha tenido precedentes en la historia de nuestro país, con una fuerza ciudadana extraordinaria que tiene presencia en todos los centros de votación a nivel nacional, y por eso es tan importante el trabajo de los testigos, lo que ustedes conocen acá como fiscales, porque justamente a través de las actas que ellos puedan obtener es que nosotros vamos a poder defender el resultado y vamos a poder cobrar el resultado. Hoy, Charbel, hablando justamente de los testigos, de los fiscales, la ONG Acceso a la Justicia justamente era la que denunciaba que les impusieron nuevas condiciones, que no estaban en las reglas electorales, y esto ocurrió en las últimas horas. Por ejemplo, tenían que estar inscritos en el mismo centro de votación que la mesa electoral que tenían que monitorear. Algo insólito. Esto no ocurría, había ocurrido en otras elecciones. ¿Qué podés contarnos sobre eso? Bueno, hay que recordar que Maduro, desde que se anunció el cronograma electoral, ha venido condicionando el proceso justamente para minimizar las posibilidades de triunfo de la oposición. En primer lugar, bueno, limitando sustancialmente la participación ciudadana, como por lo que ustedes comentaban, que se ha dejado por fuera a gran parte de los venezolanos que hoy viven fuera de Venezuela y que representan un porcentaje importante del padrón electoral. También se han cambiado de forma muy inédita centros de votación, los lugares de votación de las personas se han cambiado de forma repentina, se han condicionado justamente los requisitos para que los testigos electorales se puedan acreditar, pero también, a pesar de todas estas trabas que se han venido imponiendo, se debe decir que el comando de campaña lo ha superado. Cada obstáculo se ha venido superando de forma contundente. Hay que recordar que los testigos electorales se fueron acreditados en todas las mesas establecidas a nivel nacional. En el 100% de las mesas logramos acreditar testigos electorales, así que justamente logramos superar este obstáculo al que tú hacías referencia. Charbel, déjame que comparta con la audiencia, con vos, con Carlos Rucauf, con nuestros compañeros acá, información de último momento que publica nuestra compañera en La Nación, Lucía Sol Miguel. Es información minuto a minuto. ¿Qué se sabe de los comicios que enfrentan a Maduro? González, se le esperen los resultados. Los venezolanos acuden este domingo. Hay información de último momento, ¿no? Anda bajando, por favor. Sobre las definiciones de María Corina Machado. Dale. A las 20:25, hace instantes, publicó: estas son las horas decisivas. Estamos más que complacidos por la jornada de hoy, dijo desde su comando de campaña el candidato opositor. Ahí sí lo están viendo, Edmundo González Urrutia. Y agregó: hemos tenido una jornada de participación masiva jamás vista en los últimos años. Todavía no tienen los datos que maneja el espacio, pero sí pueden confirmar que fue masivo. Esto es lo que está cubriendo en este momento Lucía Sol Miguel, que se está trasladando, de hecho, al búnker, y que en un rato va a estar charlando con nosotros. A ver, ¿qué dice Lucía Sol Miguel, Matías? Que papelito, ¿qué significa papelito por papelito? Voto por voto. Que van a contar los votos, voto por voto, papelito por papelito. Ahora, al mismo tiempo, Carlos Rucauf, yo los noto muy prudentes tanto al candidato a presidente como a Corina Machado. Bueno, son gente prudente porque llegan a esta instancia después que le hicieron de todo. Corina Machado era una candidata inobjetable, había ganado ampliamente las internas de la oposición unida, le impidieron ser candidata, a la persona que ella designó también le impidieron ser candidata, y Edmundo González, que estaba como presidente de esa coalición, termina siendo el candidato. Un poco, diría yo, Edmundo al gobierno, Corina al poder, es lo que se viene en Venezuela. Pero yo quiero insistir que hoy es un día muy importante, esta es una noche clave, muy difícil para el pueblo venezolano, pero creo que de mucha alegría. Pero atención, que faltan muchos meses para que Maduro tenga que entregar el poder. Enero, ¿no? Y Maduro es 10 de enero. Y Maduro es además un prisionero de sus propios adversarios internos. Diosdado Cabello, que es el personaje más brutal de la estructura de la actual dictadura venezolana, lo está apretando a Maduro. Ya se sabe que hace varios días le está diciendo: de acá no nos vamos. Y confía en poder manejar la estructura militar que tiene fundamentalmente a sus órdenes realmente Diosdado Cabello. Por el otro lado, yo decía Estados Unidos. ¿Pero por qué acá no nos vamos? A ver, Carlos, hay muchas versiones sobre
algunos salvoconductos que le quieren dar a Maduro y otras versiones diciendo que van a hacer todo lo posible para hacer una transición que le permita a Maduro, no sé, retirarse... a un exilio. ¿A un exilio? Claro, pero esto es lo que no quiere Diosdado Cabello. ¿Por qué? Porque Diosdado Cabello tiene un problema internacional por su relación con el narcotráfico y puede terminar preso en cualquier lado. Entonces, este es el primer tema. El segundo tema que hay que tener en cuenta es que ahí siguen estando las Guardia-Corps rusas. Siguen estando el poder de Putin en el poder de fuego. Y los parapoliciales que tiene Maduro responden a Cabello mucho más que a Maduro y a los entrenadores cubanos y a los entrenadores rusos más que a su propia estructura de comando. Por eso digo, hoy es un día clave, seguramente vamos a poder festejar una derrota de esta dictadura, pero hay que estar muy atentos en los días que vienen. Estados Unidos está mirando y los dos candidatos presidenciales están mirando, y si el gobierno actual de Joe Biden comete un error con Venezuela, puede costarle muy caro a Kamala Harris. Correcto. Le agradecemos a Charbel, por supuesto, este contacto. Y vamos a Venezuela. Allí está Jesús Abreu. Es importante hablar con él a esta altura. Colega, y es venezolano y nos acerca datos de lo que está pasando ahora en el recuento de votos en el comando de la oposición. Jesús, gracias por este contacto. ¿Cómo va? Hola, buenas noches. Gracias a ustedes. Estás en el comando electoral, ¿no? Sí, estoy en el comando en este momento. Es la sede de comando opositor. Voy a mostrar un poco cómo está el ambiente aquí. Estoy en bueno, hay muchos medios de comunicación, como podrán ver. A ver, aquí se ve un poco cuál es el ambiente en este momento. ¿Qué clima se vive? Hay todavía, me imagino, mucha calma a la espera de primeros resultados, porque por ahora... Aquí en este momento, hace minutos, habló el candidato Edmundo González y también María Corina Machado. Sí. Hay que decirlo, que aquí en Caracas son las 7:47, el proceso electoral termina a las 6 de la tarde. Sí, en el centro de votación no hay electores. Es lo que han hecho referencia los voceros de la dirigencia opositora más temprano, y el candidato Edmundo González ha dicho que los testigos en este momento tienen que mantenerse firmes en los centros de votación, porque tienen que contar con las actas del proceso, porque al final eso es lo que les va a dar la certeza del resultado, que además ya tanto Edmundo González como María Corina Machado se han mostrado sumamente complacidos por una jornada que han calificado de histórica por lo masiva que ha sido. Jesús, más allá de la prudencia, entiendo que se sienten ganadores, ¿no? Hay mucho entusiasmo, ciertamente hay mucho entusiasmo, y lo ha dicho el propio Edmundo González, que celebrarán en paz. Esto es un adelanto, digamos, de lo que pudiera anunciarse, pero precisamente, como estamos hablando de un escenario hipotético, pese a lo que realmente se ha visto a lo largo de la jornada, es por eso que el candidato ha dicho que los testigos tienen que mantenerse en estos momentos en los centros de votación, porque, como lo ha dicho la propia María Corina Machado, son horas cruciales. ¿Y qué información, aunque no estés ahí, qué información se puede recoger del oficialismo o versiones sobre los movimientos de Maduro, de Diosdado Cabello y su gente, Jesús Abreu? Bueno, la última información que tenemos del oficialismo, del comando, la dio el propio jefe de campaña, el señor Jorge Rodríguez, quien se ha mostrado una narrativa un poco ambivalente, porque por un lado ha dicho que están dispuestos a una negociación, se ha referido a una negociación incluso en mejores términos. Entonces, eso ha generado también una serie de expectativas con respecto a lo que pudiera pasar en las próximas horas. Qué dato, la palabra negociación todavía no se la había escuchado a ningún dirigente del oficialismo, ¿eh? Totalmente. Claro, ha dicho que es necesario buscar unos mejores términos. Textualmente, no lo puedo citar textualmente porque tengo aquí no tengo a la mano básicamente el texto, lo que he dicho, pero en líneas generales
en líneas generales es lo que estoy parafraseando de su discurso. Jesús, ¿a qué hora imaginás? Mientras te preguntamos acá, ¿podemos ver un poco del contexto mientras vos vas charlando? Así podemos ver el búnker mientras Hugo te consulta. Sí. ¿Quieren que les muestre un poco más cómo están viendo? Por favor. Ok. Dale, Hugo. Bueno, hay mucha gente aquí. Sabemos en que la zona conexión de obviamente... los medios. Claro. Sí, esta es la zona básicamente de los medios de comunicación. Sí. Aquí es donde básicamente se están hablando los voceros del comando opositor. Aquí están todos los medios, como pueden ver. Sí lo ven, ¿verdad? Sí, perfectamente. Podés seguir tranquilamente, por favor, Jesús. Ok, bueno, básicamente esto es un espacio bastante reducido, donde estamos. Esta ha sido la sede del comando opositor, principalmente la sede del Partido 20 Venezuela, que bueno, como sabemos, luego de que María Corina Machado ganó la elección primaria el 22 de octubre, bueno, se convirtió, digamos, en el lugar de operaciones de la oposición mayoritaria, y aquí es donde estamos reunidos ahora todos los medios, y es donde se espera que haya las reacciones luego del primer boletín de resultados. Jesús, Corina Machado está ahí, y la información que recojan de las distintas urnas, ¿van a ir a ese centro donde están ustedes? Bueno, en este momento la oposición tiene unos testigos designados ante el Consejo Nacional Electoral. Ellos han denunciado que no los dejan entrar al CNE para justamente precisar todas las denuncias y las inconsistencias que ha habido a lo largo de la jornada, algunas incidencias. Sin embargo, hay un personal técnico de la oposición en la sala de totalización del Consejo Nacional Electoral, que es donde va a llegar toda la información de los resultados. Es allí donde va a llegar todo el corte de los números finales de las máquinas, y al menos eso, en ese sentido, la oposición ha recalcado que tendrá la certeza de que lo que allí suceda será presenciado por personal de la oposición. Eso, Jesús, te quería Y preguntar. María Corina Machado y Edmundo González están justamente aquí en esta sede. Ellos están en otra área a la que no tenemos acceso en este momento, porque bueno, hay unos protocolos de seguridad y de logística que son que los establecieron de esa manera. Jesús, te quería preguntar si hay alguna aproximación sobre la hora o el momento en que se pueden conocer los resultados. No, la verdad es que como nos tienen acostumbrados en los últimos procesos electorales, en los últimos años, como les comentaba al principio de la conversación, aquí el proceso electoral cierra a las 6 de la tarde. Muy bien. Si no hay electores en cola. Entiendo. Por eso es que los voceros de la oposición han dicho que si no hay electores en cola, los miembros encargados de los centros de votación, los testigos, tienen que procedan al cierre de ese centro. Tienen que garantizar. Bueno, el tuit de María Corina Machado es clave, Carlos. Mirá, porque le está diciendo a toda su gente, nos quedamos en los centros. Ya lo tienen preparado esto. Yo había hablado en la semana con algunos dirigentes venezolanos que estuvieron acá en la Argentina. Testigos, electores y todo el mundo a presenciar el conteo papelito por papelito hasta tener el acta en la mano. Esto no es muy diferente a lo que pasa con una elección acá en la Argentina, con una urna, ¿no? Hay una diferencia importante, por eso ella dice el acta es la prueba. Primero le quiero decir que yo tengo acá la información de Venezuela de que la proyección en este momento del comando electoral de la oposición, es decir, de Edmundo González, es 58% de votos para la oposición, 32% para Maduro. El resto se divide en pequeños candidatos que inventó el oficialismo de Maduro y Cabello para tratar de ganarle a Corina Machado. Es el primer tema, es decir, están ganando por una gran amplitud. Segundo, ¿por qué las actas? Porque como son máquinas electorales, la preocupación del comando electoral de campaña es qué pasa entre la información de la máquina y la información de computación del sector electoral. Ellos quieren las actas que están firmadas y sobre las actas están trabajando.
porque a esa parte del comando electoral no los dejaron entrar. Lo dejan entrar al tema de computación, pero tienen muchas dudas de que se pueda articular una maniobra que todos sabemos que es posible, pero que en análisis de analistas norteamericanos sobre este tipo de elección no puede haber un fraude mayor al 5%. Claro, bueno, habría que ver. Jesús, habré última pregunta. ¿Compartís lo que acaba de decir el ex ministro y ex vicepresidente de la Argentina, Carlos Rucauf? Bueno, el tema de las actas es crucial, como bien lo comentan allí. También hay que decir que el sistema automatizado de votación es un sistema robusto, pero la oposición, los voceros de la oposición, el candidato Edmundo González y María Corina Machado desde un principio han dicho que el trabajo de los testigos es contar y tener las actas en mano, claro, porque eso es lo que genera la trazabilidad del resultado. Más allá de lo que puedan indicar los números finales, que además hay que decir que el CNE tiene que publicar por centro y por mesa, disgregados. Eso es así por ley. Jesús, muchísimas gracias. Gracias. Probablemente te volveremos a conectar. Gracias por tu esfuerzo. Muy interesante ver Siempre el búnker desde ahí. Siempre a la orden por aquí. Muy bien. Gracias. Y en la embajada ya enseguida nos vamos a ir a la embajada para hablar con otro analista político de Fuste, Walter Molina, que tiene datos y obviamente capacidad de análisis y de reflexión. Pero Luis Juez, que fue embajador en Ecuador, conoce bastante la realidad de Latinoamérica y viene siguiendo minuto a minuto lo que pasa en Venezuela, como la mayoría de los argentinos. Senador Luis Juez, todo el equipo, en este caso de La Cornisa, saluda. ¿Cómo va? Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Está pasando algo diferente, ¿no? En Venezuela. Los resultados todavía no están, pero esta vez la oposición está armada y preparada para plantarse o evitar cualquier tipo de fraude, ¿no? El fraude es el mismo en cualquier lugar. Yo recién escuchaba, lo vengo siguiendo de temprano, me recuerda algunas noches trágicas en la provincia de Córdoba. El ladrón es ladrón, después no importa qué nacionalidad tenga, qué idioma use o qué religión profese. O sea, las actas a las que hacen mención usted, no importa si el sistema es por boleta única, por lista sábana o por sistema electrónico. Las actas del escrutinio es lo único que tiene el candidato para acreditar el resultado de la mesa. Entonces, esto es así en cualquier código electoral del mundo. Entonces, me parece muy bien que por primera vez la oposición tenga un mecanismo aceitado de tener un fiscal por mesa y tener acta por mesa para poder acreditar si en el hipotético caso quisieran hacer un fraude a lo que están acostumbrados este tipo de regímenes, puedan acreditar que tienen tal resultado y no el que anuncia el comando electoral. Así que hay que tener paciencia, nada más. Me espera un segundito, senador, hablando de paciencia. Walter Molina, ¿no? ¿Dije bien? Walter Molina, politólogo venezolano. Buenas noches. Todo el equipo de La Cornisa saluda. ¿Cómo va? Buenas noches, Luis. Un saludo a todos por allá. Bueno, Walter, ¿cómo estás, Walter? Hace tiempo que no te veía, creo que te entrevisté varias veces. ¿Cuál es tu mirada sobre lo que está pasando? ¿Qué información tenés? Mira, tal y como han dicho ustedes en lo que va del programa, Edmundo González prácticamente dobló a Nicolás Maduro realmente en la votación, lo cual es algo que venimos diciendo desde hace mucho tiempo, es algo que se sabía que iba a ser así porque el deseo de cambio en Venezuela es muy grande. Lo que está ocurriendo ahora es que, como bien dijeron también, que están tratando de tener las actas, la copia de las actas de votación, los testigos en Venezuela, porque con eso es que se va a corroborar esta información que te acabo de dar, que es la realidad de lo que está ocurriendo. No hay forma alguna de que Nicolás Maduro pueda mediante fraudes que ya ha venido cometiendo, darle vuelta a esta elección. Lo único que podría hacer precisamente es no reconocer, es decir, que él ganó sin mostrar nada, y precisamente por eso es tan importante tener las actas en mano para demostrar esto que en Venezuela, repito, es un sentimiento de cambio desde hace mucho tiempo, se vio en las calles, se vio en los sentimientos, se vio en la separación de la familia y se vio hoy a través de los votos. Walter, ¿lo ves a Nicolás Maduro y a Diosdado Cabello, por ejemplo, aceptando mansamente una derrota?
Bueno, mansamente por supuesto que no. No ha sido mansamente ya. Desde que comenzó esta campaña electoral ha sido más de 130 detenciones arbitrarias, varias de ellas con desaparición forzada. Atentaron contra la vida de María Corina Machado, y esta ha sido una elección absolutamente arbitraria, absolutamente propia de un sistema dictatorial como el de Venezuela. Ahora bien, aceptar los resultados, bueno, va a depender mucho, desde luego, como digo, de poder demostrarlo de los testigos en Venezuela, a quien hoy les quiero mandar un mensaje de apoyo, porque son quienes están defendiendo los votos de la gente, la decisión de la gente y también de la comunidad internacional. Hoy, hace poco, tuiteó la vicepresidenta de Estados Unidos y prácticamente candidata presidencial Kamala Harris, y también lo acaba de hacer el canciller de Chile, pidiéndole a todos en la región que estén atentos a lo que ocurre en Venezuela, porque todos saben que Nicolás Maduro perdió, que Edmundo González Urrutia lo está doblando en votos y que esta es la única forma de pacificar a Venezuela y pacificar un poco, por tanto, a la región. Importante el dato de Chile también, porque no importa la ideología o no importa lo cerca que se puedan sentir o no de Maduro, pero ya están empezando, a ver, los países y los gobiernos de los países de Latinoamérica están empezando a enviar una señal muy fuerte a Nicolás Maduro en el caso de que no quiera aceptar la derrota. Pero me decías algo, Agustina. Sí, aprovecho lo que Walter mencionaba, ¿no? De lo que es la verificación ciudadana y también el mensaje a los venezolanos, porque acaba de tuitear Edmundo González. Vamos a repasar juntos el mensaje. Primero tuitea una foto de lo que es la participación electoral allí y dice: queremos felicitar a los venezolanos por la jornada histórica. Habla de, ahí ya lo estamos viendo, habla de participación masiva que no se ha visto en muchos, pero muchos años. Y dice: hacemos un llamado para que los testigos se mantengan en los centros hasta que reciban las actas correspondientes al resultado de la mesa, tal como lo establece y marca el artículo de la mesa electoral. Y termina diciendo: reiteramos a todos los ciudadanos que tienen derecho a participar en la verificación ciudadana. Tiene que ver, Walter, con lo que vos mencionabas recién, ¿no? Se está pidiendo, porque hay, por supuesto, temor de que el gobierno quiera ir con el fraude, se está pidiendo que hasta último momento se sostengan en las mesas y que todos verifiquen los votos. Sí, es que eso es lo elemental en esta elección. Esta es una elección diferente a las demás, puesto para empezar, obviamente, porque es una elección en autocracia, pero también porque no se llamó solamente a votar, porque se sabía que las ganas de votar por el deseo de cambio estaban. Se llamó directamente a defender el voto, que es lo que están haciendo los ciudadanos hoy en cada centro electoral, y quienes los acompañan, reitero, a quienes les agradezco y quienes creo que todos tenemos que apoyar, porque esta no es una elección de derecha o de izquierda, esto es de democracia contra autoritarismo, y al final, bueno, esperamos que sea la democracia la que se imponga, porque ya van 25 años de chavismo en el país. La última, y agradeciéndote el tiempo, ¿qué información tenés vos sobre cuándo se pueden conocer los primeros resultados? ¿O cómo se van a dar los resultados? Te lo voy a poner de otra manera. La última vez, ¿qué pasó? ¿Se paró alguien frente a un escenario y dijo la elección terminó así? ¿O iban dando los resultados a medida que se producían? No, los resultados los da el presidente del CNE, o así ha sido históricamente, cuando tienen ya lo que ellos llaman resultados que o sea, lo que no se puede cambiar, una tendencia irreversible, decía la expresidenta del CNE, sí, muy famosa esa frase. Obviamente esto forma parte también de lo extraño del sistema venezolano, que es automatizado, que debería ser apenas terminen las mesas tener los resultados, pero se va tardando. Igual en este momento creo que hay algo muy importante que quiero decir: si los resultados los van a decir ahora muy rápido, seguramente es porque Nicolás Maduro decidió robarse la elección. Creo que mientras más tarde se den los resultados, puede ser que se está dando el inicio de una negociación para comenzar una transición, porque eso es lo que estamos decidiendo ahora, una transición hacia la democracia, porque no estamos en democracia. Enseguida nos vamos a Venezuela. Muchísimas gracias, Walter. Cuando tengamos conexión con Venezuela nos avisa. Ya está Alejandro Rosichner también en el piso, que vivió muchos años en Venezuela y que debe tener una mirada sobre el tema. Pero, Luis Juez, está claro que los gobiernos de la región están empezando a enviar mensajes, ¿no?, a Maduro, como diciendo: no hay espacio para reconocer esto, ¿no? Desde Lula, escuchamos un tuit del canciller de Chile, el presidente de Colombia. Maduro siempre fue un mal socio, salvo los fanáticos se podían abrazar a él sin ningún tipo de temor. Recuerdo haberlo tenido a Chávez en el 2005 cuando tuvo la Cumbre de la América acá en Córdoba.
Lo cierto y lo concreto es que uno puede coincidir con algunas cuestiones ideológicas de Maduro, de algunos presidentes de Latinoamérica, pero hacía mucho tiempo que en Venezuela no se respiraba este clima de democracia. Entonces ningún presidente, aún con coincidencias con Maduro, que se precie de ser democrático, puede desterrar este clima que hoy se vive en Venezuela y que es absolutamente palpable. Esto lo dice cualquier tipo independiente. Te dice hacía muchísimos años que en Venezuela, por lo menos estos últimos 25 años, no se veía una oposición tan ordenada, tan inteligentemente estructurada. Mirá que van con el cuarto candidato que tenía la oposición, porque era el tipo que menos medía y el menos conocido, y sin embargo, aparentemente, los resultados estarían de esta manera. Entonces es muy lógico que esos presidentes con ideología parecida a Maduro no quieran quedar pegados en un fraude. Pero bueno, todavía falta mucho, guarda, porque cuando estuve en Ecuador había millones de venezolanos refugiados en Ecuador. Y el régimen de Chávez y de Maduro no se caracteriza no solamente por su poca transparencia, sino un proceso largo y que creo que los resultados se van a conocer bastante tarde. Así que hay que estar extremadamente atento. Un militar, por ejemplo, Luis, un militar le negó el saludo a Corina Machado, por ejemplo. ¿Eso qué indica? Bueno, yo lo pude ver en la cumbre del Hábitat que se hizo en Quito, donde fue Maduro. El despliegue de Maduro en materia de seguridad hizo acordar a Fidel Castro cuando vino a Córdoba. Aviones militares, o sea, esos regímenes autoritarios, déspotas, solamente se sostienen con las Fuerzas Armadas acompañándola, así que no debería llamarnos la atención. Yo lo vi llegar a Maduro a Quito, me acuerdo en aquel congreso, como si fuera, bueno, ya en ese momento había muerto Fidel Castro, pero no había visto otro personaje en Latinoamérica o otro dictador que no tuviera semejante acompañamiento militar. Pero bueno, también eso dicen que estaría cambiando en Venezuela y ojalá así sea para que millones de venezolanos puedan regresar a su patria. Luis, hay dos cosas que hay que marcar y que para mí no lo hicimos lo suficientemente. Uno es el comunicado de las Madres de Plaza de Mayo, ¿no? Reivindicando la dictadura de Maduro, como si hubiera, no sé, desaparecidos con una superioridad moral mayor que los desaparecidos de Venezuela. 1.400 desaparecidos en Venezuela según la ONU, ¿no? Y el otro... ¿Qué hacen Roberto Baradel, Hugo Yasky, Carlos Raimundi y otros impresentables más, siendo invitados, no sé, con alfombra roja por la dictadura de Maduro? ¿No tienen conciencia de lo que está pasando en Venezuela? ¿O la tienen y se hacen los distraídos? Es la doble moral, Majul. Es la doble moral de la dirigencia política nuestra en la Argentina. Vos sabés que Venezuela, junto con México, fueron los países de mayor acogida a nuestros refugiados en la década del 70. Cuando vos te tenías que ir de este país porque te perseguían por cómo pensaba, tenías casi dos destinos seguros, o era Venezuela o era México. Y fíjate vos cómo el tema se termina invirtiendo y un montón de tipos que viven reivindicando ese pensamiento setentista y que tenían muy poco lugar a donde ir, hoy terminan convalidando un régimen autoritario, fascista, paramilitar como el venezolano. Son de esas contradicciones que tiene la dirigencia, esta dirigencia pseudo de izquierda que tiene la Argentina, que le gusta expresarse de una manera, pero le gusta negar la realidad. Así que la verdad a mí no me llama la atención para nada. Un segundito, Luis, porque nos está llamando, ya te saludamos, Alejandro, gracias por estar acá. Nos está llamando Estenit Olivares, la estamos llamando nosotros, periodista venezolana. ¿Dónde estás, Estenit? En Venezuela, ¿no? Pero exactamente, Estenit.